Jaime Zuluaga es investigador colombiano, lo entrevistamos aquí, en el stand de Claxo TV en Laza, Puerto Rico, 2015, mientras en Colombia todavía sigue el proceso de negociaciones. Jaime, ¿cuál es la traba mayor para que avancen las negociaciones de paz en Colombia? ¿Y cuál es el escenario previsible de desarrollo? No digo mañana, pasado, porque no parece un proceso que se pueda medir en días, ¿no es cierto? Es muy difícil establecer tiempos, pero todo parece indicar que este sí será un proceso exitoso, como ha habido algunos en el pasado, que va a concluir en un acuerdo para la salida de la guerra por parte de las FARC y seguramente por parte del Ejército de Liberación Nacional una vez inicien las conversaciones. Y paradójicamente en ese momento pienso que la mayor vulnerabilidad del proceso no se encuentra en las posiciones de los grupos guerrilleros, sino en la muy fuerte y profunda división que hay entre las clases dirigentes en Colombia en torno al camino para ponerle fin a la confrontación armada. ¿La diferencia es en torno al camino o algunos no quieren ponerle fin a la confrontación? En torno al camino hay quienes creen que el camino sigue siendo la vía militar y otros piensan en la solución política a partir de una experiencia. Colombia acaba de vivir cerca de 12 años de la política contrainsurgente mejor concebida, más coherentemente aplicada, con todos los recursos de los que se pudo disponer. Hay que recordar que los Estados Unidos invirtió en el Plan Colombia en 10 años 8.5 billones de dólares, el mayor esfuerzo de intervención en América Latina después de su participación en la guerra en Centroamérica, y no fue posible derrotar militarmente a la guerrilla. Por eso un sector de la dirigencia política del país, que en este caso está representado por el presidente Santos, entiende que la única opción viable, racional, de mediano plazo, es, como él dice, resolver esto conversando y no por la vía militar. Los aplausos que se escuchan son los de la presentación de un libro aquí en el stand de Claxo. Jaime, vos decías un proceso que incluiría o incluirá, no sé, pregunto yo, al Ejército de Liberación Nacional también. ¿Por qué hay, por lo menos al parecer, mayores dificultades en la negociación con el ELN que con la FARC? Hay varias cosas a tener en cuenta para contestar la pregunta. Primero, la guerrilla colombiana, que surge en los años 60 del siglo XX, desde su nacimiento es una guerrilla heterogénea. Sí. Nacen tres guerrillas que encarnan proyectos políticos, posiciones ideológicas y concepciones acerca de la guerra completamente diferentes, como correspondía a la situación de lo que en ese entonces se llamaba el Movimiento Comunista Internacional. Eso pervive ahora. Segundo aspecto que hay que tener en cuenta, en el pasado reciente, con el ELN se ha avanzado muchísimo en la definición de posible agenda con gobiernos anteriores y avanzado en aproximaciones de negociación, mucho más de lo que se había hecho hasta ese momento con las FARC. En tercer lugar, hoy el proceso con las FARC, por la forma como ha sido diseñado y por lo que creo que ya es una decisión política probablemente irreversible de las FARC, salir de la guerra porque entienden que no hay una opción cierta, viable, de conquistar el poder por la vía de las armas. Ese proceso ha avanzado y se ha consolidado, no así con el Ejército de Liberación Nacional. Contesto tu pregunta entonces, ¿por qué se dificulta tanto? Las FARC son muy pragmáticas, vienen de una tradición además más reformista que la del ELN. Y en el caso del ELN hay una concepción fundamental a lo largo de toda su historia desde que decidieron abrirse a la posibilidad de la negociación política, y es la participación de la sociedad en el diseño y en la discusión de los contenidos de la agenda de negociación, y ese aspecto está muy débil, casi que inviable en el modelo adoptado por el gobierno y las FARC en el actual proceso de negociación. ¿Tiene algo que ver un factor
que es la localización territorial del ELN relacionado con la zona de explotación minera? No, no, ambas guerrillas comparten en muchos sitios de la geografía nacional los espacios, y en ese momento hay prácticamente una superposición de casi todos los espacios en la presencia de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional. Eso tiene mucho más que ver con el papel protagónico que el ELN reivindica para la sociedad en un proceso de negociación para la definición de la agenda, y en segundo lugar en una demanda que sostiene sobre la necesidad de que los puntos de la agenda conduzcan a remover los factores de lo que a juicio de ellas son originarios o causales de la guerra en ese momento. ¿Y ese sería uno? ¿El tema minero sería uno? El minero ¿estaría dentro de la agenda? Energético estaría dentro de la agenda. El tema minero energético es para el ELN, por su posición histórica, lo que la cuestión de las tierras ha sido para las FARC en esta negociación. Okay. Y ya que mencionas el tema de las tierras, ¿cuál es la discusión que se está haciendo en Colombia ahora sobre el futuro de los desplazados, en términos de reparación, de arreglo? ¿Cuánto puede llevar ese proceso y en qué consistiría, por lo menos en términos urgentes? La cuestión de la tierra ha sido históricamente en Colombia un factor fundamental de poder por parte de los sectores dirigentes. Es uno de los países del mundo con más alto Gini de propietarios, con más alta concentración de la propiedad rural. Y en los 20 últimos años del siglo XX, la concentración de la gran propiedad, el latifundio, se duplicó a la sombra de una guerra que nació por iniciativa de las guerrillas buscando resolver el problema de la tierra, y que en las transformaciones que ha tenido terminó favoreciendo la extraordinaria concentración de la gran propiedad en el país. ¿Y se dio por qué cosa esa gran concentración? Por los cambios en la naturaleza y en la dinámica de la guerra. No hay que olvidarse que entre las particularidades de la guerra en Colombia está la presencia muy significativa, muy relevante de las organizaciones criminales internacionales del narcotráfico, que inciden no solamente sobre la economía política de la guerrilla y sobre las guerrillas, interactúan con ellas, sino que también interactúan con la economía legal, con sectores políticos muy poderosos y con sectores del Estado colombiano, con la lógica de que ellos recurren a todo lo que les permita desarrollar su negocio. En segundo lugar, no hay que olvidar tampoco que en este momento Colombia, por los cambios en el modelo de acumulación del capital a escala mundial, ha sufrido una especie de revalorización de su importancia en Sudamérica por la importancia de alguno de lo que los economistas llaman sus recursos naturales. En los años precedentes, Colombia se convirtió, en el caso específico del 2011, en el quinto país en donde creció más aceleradamente la inversión extranjera directa, y cerca del 80% de esa inversión extranjera directa se destinó a petróleo y minería. Y el proceso de paz y esta nueva situación que acabas de contar, ¿cómo incide en el resto de Sudamérica, no solo de América Latina? Al parecer, en los últimos años, por eso era la pregunta, al parecer, por lo menos es una impresión que uno puede recoger, hay una mayor preocupación de Sudamérica por Colombia y de Colombia hacia Sudamérica. Hablo de Sudamérica y no de América Latina porque los lazos de Colombia con Centroamérica, con México, son más tradicionales desde el punto de vista político. Me parece que menos novedosos. No sé cómo lo ves. A costa de esquematizar en exceso, señalaría los siguientes aspectos. Sí. Primero, Colombia, por la política que ha sostenido durante décadas, digamos durante todo el siglo XX, su política exterior, afín con los Estados Unidos, estrechamente articulada con los Estados Unidos, y por haberse convertido después del fin de la guerra en Centroamérica en el laboratorio de las nuevas modalidades de intervención norteamericana,
Colombia se convirtió en una plataforma muy importante para el desarrollo de los proyectos militares y de control en el continente. Hay que tener en cuenta que hoy somos exportadores de seguridad, no solamente al Triángulo del Norte centroamericano, a México, sino también a países suramericanos, incluso a los que tienen gobiernos democráticos y progresistas. En segundo lugar, por la magnitud y las características del conflicto interno colombiano, este conflicto se ha internacionalizado en varias dimensiones. Destaco tres. Uno, el desbordamiento por las fronteras con flujos de refugiados muy importantes, sobre todo hacia Ecuador y en menor proporción a Venezuela. En segundo lugar, la importancia de las cadenas internacionales del narcotráfico, que es crimen organizado internacional y le dan una dimensión internacional al conflicto colombiano y además es un punto de enlace para la aplicación de las políticas antinarcóticos diseñadas e impuestas por los Estados Unidos. Y finalmente, por la estrecha cooperación e intervención norteamericana, Colombia es hoy indudablemente el punto de referencia más importante en las posibilidades de un rediseño de las intervenciones en América Latina con la política blanda de los Estados Unidos. Permíteme simplemente que agregue una cosa. Sí. En la década pasada, el gobierno colombiano se había convertido en un obstáculo para los procesos de integración, especialmente para UNASUR. Hoy el gobierno colombiano ha decidido participar activamente en UNASUR, tratando de consolidar liderazgos y desde luego eso lo hace preservando su política. Cuando uno ve, volviendo al proceso de paz, cuando uno lee que hay asesinatos de uno u otro lado, ¿eso significa que peligra el proceso de paz en su esencia, en su estructura, en lo más hondo, o es indetenible y son accidentes, aunque sean lamentables en vida, pero accidentes desde el punto de vista de la negociación y de un proceso que todavía no se cerró? No son accidentes, es el costo del modelo de negociación que se está adelantando en medio del conflicto, sin detener la guerra, sin tregua bilateral. En segundo lugar, quisiera referirme a dos aspectos que mencionas. Estos procesos de negociación política de los conflictos armados son siempre muy vulnerables. Por sólidos y por avanzados que se encuentren, pueden ser reversibles. El proceso actual en Colombia es sólido, ha avanzado mucho, pero no hay ninguna garantía de que no pueda romperse en algún momento dado. Creo que no se va a romper, pero no hay ninguna garantía. Pero seriamente no podría afirmarlo eso. No me comprometería, no, porque son procesos que en cualquier momento, incluso una vez firmado el acuerdo de paz, pueden revertirse, como ha ocurrido en otras latitudes. Creo que en este momento parte de la fortaleza del proceso colombiano, y tiene que ver con tu pregunta anterior, tiene que ver con la nueva geografía política de América Latina y con la conveniencia, o mejor la coincidencia de avanzar en esa negociación política cuando Suramérica ha sido declarada zona de paz. Y además cuando todo el continente de alguna manera ha sido resignificado territorialmente a escala mundial por el crecimiento de las economías de los países emergentes y la demanda creciente de materias primas, buena parte de las cuales están ubicadas en el subsuelo de nuestro continente. Jaime, muchísimas gracias. Jaime Zuluaga, de Colombia, aquí en Claxo TV, en Puerto Rico, LASA.